¿Cuánto le pueden dar un fuerte aplauso al Señor? All right. ¿Estamos alegres? Bienvenidos todos. No saben la alegría que me da y que nos da de tener nuestra última clase de este curso de seminario bíblico titulado Panorama al Antiguo Testamento. ¿Cuánto le dan gracias al Señor? Amén. Y para arrancar me gustaría que abran sus Biblias, si son tan amables, en Mateo 12:40, y cuando lo tengan se ponen de pie, por favor, si son tan amables. Mateo 12:40. Y vamos a arrancar con un tema controversial, con una pregunta controversial. ¿Ya todo lo tenemos? Mateo, ¿qué le dije? 12:40, ¿ok? Cuando lo tengan me dicen amén. All right. Dice así: para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 ¿qué? Noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y aquí más que Salomón en este lugar. Que el Señor añada bendición a su palabra. Denle un fuerte aplauso, por favor, y puede sentarse. All right. Arranquemos esta última clase con una pregunta controversial. Y es que hay ciertos temas que nos llevan a ser temas divididos, porque vamos a hablar acerca de Jonás. Y la pregunta es, cuando dice la Escritura que Jonás estuvo en el vientre del gran pez, ¿murió Jonás? Esa es la pregunta, y es una pregunta tremenda. Porque hay quienes piensan, hay predicadores y eruditos que dicen que Jesús dice que así como Jonás estuvo en el gran pez 3 días, ¿verdad? Así el Hijo del Hombre estará, hablando de su muerte y de su resurrección. Y usan este pasaje para decir que Jonás no solamente estuvo en el pez, sino que murió y resucitó cuando fue arrojado por el pez. Interesante la pregunta. ¿La habían escuchado o no? Sí, ¿no habían escuchado? Quienes dicen eso. Ahora vamos a Jonás y vamos a ver qué dice la Biblia. Amén. Vayamos al libro de Jonás, si son tan amables, y vamos a ver qué dice la Biblia al respecto, ¿ok? Y nos vamos a ir al capítulo 2, ¿ok? Bueno, vamos a tener que ir desde el 1, ¿ok? 1:14, ya ustedes conocen la historia, ahorita se las voy a relatar un poquito. Jonás 1:14. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron ¿qué? Votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. ¿Ok? Ahora, aquí viene la controversia. La controversia está, no la controversia, sino que los estudiosos de la palabra de Dios nos gusta analizar más a profundidad los textos y tratar de ver, y aunque no es algo relacionado a doctrina, sí está relacionado a conocimiento, a enseñanza. Y dice: desde el seno del Seol clamé, y mi voz ¿qué? Oíste. El Seol, ¿qué es el Seol? El lugar de los muertos. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí.
¿ok? Ahora vamos a ver qué dice la Nueva Versión Internacional y cómo lo traduce. Entonces Jonás oró al Señor, su Dios, desde el vientre del pez y dijo: en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Desde las entrañas del sepulcro pedí auxilio y tú escuchaste mi clamor, y lo profundo me arrojaste al corazón mismo de los mares. Las corrientes me envolvían, todas tus ondas y tus olas pasaban sobre mí. Ahora, hay quienes dicen, oró Jonás y eso indica que no murió. Otros dicen, pero clamó desde el sepulcro, desde el Seol. Entonces quiere decir que murió y luego cuando clamó desde el sepulcro resucitó y fue arrojado por el pez. Y luego Jesús viene y dice, así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez, el Hijo del Hombre va a morir y va a resucitar. ¿Ok? Y ahí pues usted decide qué es lo que quiere pensar. Le voy a decir mi punto de vista, ¿me lo permite? Desde mi punto de vista, está utilizando un mensaje, un lenguaje simbólico. Nosotros creemos que Jonás realmente no murió. Cuando el Señor Jesús menciona a Jonás, está utilizando un simbolismo de lo que le pasó a Jonás, refiriéndose a que él sí iba a morir y iba a resucitar. Usted pudiera interpretarlo como que Jonás murió y resucitó y utilizarlo como una tipología en Jonás acerca de la resurrección de Cristo, y también está bien, no hay ningún problema, porque recuerden que lo que no podemos hacer es de hacer algo que está medio oscuro u obscuro, una doctrina. La esencia es que nuestro Señor Jesucristo murió y resucitó al tercer día, ¿verdad? ¿Alguien dice amén? Y eso es doctrina. Ahora, si esto es una tipología o no, usted lo decide. Si realmente murió Jonás y estuvo en el sepulcro, en el Seol, en el lugar de los muertos, y luego fue arrojado por el gran pez, hablando de que resucitó, pudiera ser, ¿verdad? Pero no encontramos suficiente evidencia. Recuerden que mucho del lenguaje en los profetas, hay muchos lenguajes simbólicos, ¿verdad? Y no podemos tomar toda la profecía como algo literal. ¿Okay? Bueno, después de esta pequeña controversia aclarada, porque yo sé que tarde que temprano lo iba a escuchar, si no lo había escuchado hasta ahora, es simplemente para que lo consideráramos. En los tiempos de Jonás, ya Israel estaba viviendo un tiempo de prosperidad. De hecho, el libro habla y nos dice que está 3 profetas en tiempos de prosperidad. Ahora, Jonás es llamado a profetizarle a Nínive. ¿A quién? A Nínive. Vamos a la página 363 de sus libros. Jonás tuvo un mensaje popular que predicar en Israel. En tiempos de opresión, la promesa de días prósperos fue muy bien acogida. Indudablemente, el cumplimiento de su predicación en la extensión del territorio de Israel bajo Jeroboam aumentó su popularidad en su hogar patrio. No hay indicación de que tuviese un mensaje de advertencia o de juicio para liberar a su propio pueblo, una promesa de prosperidad. El sermón de Jonás a los ninivitas no fue otra cosa que adulación. El juicio y la condenación para esta ciudad extranjera está resumida en el tema: de aquí a 40 días Nínive será ¿qué? Destruida. Cuando finalmente él completó esta afirmación, registró su experiencia en el libro que lleva su nombre. Y ahí usted tiene un pequeño bosquejo del libro, ¿ok? El libro lleva su nombre, pero no quiere decir que lo haya escrito Jonás, ¿ok? Como vemos, ellos tenían en muchas ocasiones alguien que lo narrara, y a veces después de las profecías, los discípulos de los profetas muchas veces recopilaban sus escritos para hablar esas profecías. Jonás fue divinamente comisionado para ir a Nínive, una desagradable misión para un israelita. Durante los tiempos de Jehú, Israel había pagado tributo al rey asirio Salmanasar III. A Jonás le era conocido el sufrimiento y que Siria estaba sujeta replicando los ataques recientes de los asirios. Diga conmigo: Nínive, enemigos de Israel. Opresión de parte de Siria, Asiria,
y tributos, cargas. Entonces no era nada fácil para un israelita hablar o profetizar. Era fácil profetizar juicio, ¿verdad? Pero no era fácil profetizar misericordia y gracia. ¿Me siguen hasta aquí? Entonces, cuando el mensaje ha sido dado, está todo bien. De aquí a 40 días, Nínive va a ser ¿qué? Destruida. Vamos adelante. Ahora, desde el punto de vista humano, Asiria era el último lugar que un israelita hubiera podido elegir para una aventura misionera. Jonás comenzó su viaje en una dirección opuesta. ¿Por qué? ¿Se recuerdan la historia? Él dice, yo conozco que tú eres misericordioso, ¿verdad? Vamos al capítulo 1 para que nosotros veamos qué fue lo que sucedió con Jonás. Versículo 3, Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor, de Jehová. ¿Okay? Entonces, ya conociendo Jonás a Dios, él desobedece y toma una dirección diferente a la dirección que le había sido dada, y él buscaba huir o irse lejos delante de la presencia de ¿quién? De Jehová. Pero ¿qué dice David acerca de huir de la presencia de Jehová? ¿A dónde me iré? ¿A dónde me esconderé de tu presencia? Si me voy debajo de las aguas, debajo de la tierra, debajo de las piedras, ahí estás tú. No hay un lugar donde yo pueda huir de la presencia de Dios, porque Él es omnipresente, está en todo lugar. Entonces dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. ¿Se recuerdan? El patrón de la nave se le acercó y les dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no perecemos. Ustedes conocen la historia, está en el barco, está en la nave, cada quien está buscando ayuda en sus propios dioses. A Jonás está durmiendo, tranquilo, como si nada. Le dicen, levántate, clama a tu Dios. Después de que echan suertes, etcétera, Dios en su providencia y en todo lo que Él hace, manifiesta y hace de manifiesto que el problema de lo que estaba sucediendo era la desobediencia ¿de quién? De Jonás. Entonces lo echan al mar. Ahora noten que la mayoría de los que estaban en el barco, pudiéramos decirlo, y si no es que todos, tenían dioses ¿qué? Paganos. Pero cuando se encontraron con lo que estaba sucediendo, la manifestación de Jehová, dice que hicieron votos a Jehová, porque no hay otro Dios como ¿quién? Como Jehová. Cuando alguien ve a Dios obrar, te das cuenta de que no hay otro Dios como nuestro Dios. Yo no sé cuántos lo creen. ¿Lo pueden repetir conmigo? Diga conmigo. No hay otro Dios como mi Dios. ¿Me dicen amén? Entonces clamaron a Jehová. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Clamaron a Jehová. Los que no conocían a Dios clamaron al Dios verdadero. Igual que los ninivitas, rogaron y suplicaron al Dios verdadero. Y cuando alguien clama a ese Dios y le reconoce con humildad, el Señor responde. ¿Me dicen amén? Ruegan a Jehová y luego dice, temieron, lo echaron al pez, y comienza a narrar el versículo 7. Cuando mi alma desfallecía, en mí me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia ¿qué? Abandonan. Entonces está reflexionando Jonás sobre el poder de Dios. Está reflexionando sobre los temas que trae el libro. Jonás comenzó su viaje en una dirección opuesta. En Jope abordó un barco que se dirigía al Mediterráneo occidental, al puerto de Tarsis. En ruta hacia su destino, una tormenta de tal magnitud que llenó de alarma los corazones de la tripulación se desató. Aunque el mal tiempo no era cosa desconocida para ellos,
esta tormenta y este mal tiempo sí era desconocido porque no era normal. Diga conmigo, no es normal. Y es que Dios, cuando quiere llamar nuestra atención, tiene que hacer cosas que no son normales. Diga conmigo, cuando Dios quiere llamar mi atención, en medio de la desobediencia, Él tiene que hacer algo. Porque Él a quien ama, ¿qué? Disciplina y corrige a aquel que toma por hijo. Él va a llamar la atención de alguna o de otra manera. Entonces, temerosos los pasajeros claman a Jehová. Ustedes ya lo leyeron. Y luego es tragado por un gran pez. 3 días y 3 noches Jonás tuvo que permanecer en el vientre del monstruo marino, apelando a Dios. Reconoció francamente que estaba perdido, de no ser por la divina intervención. Y eso es muy importante. Diga conmigo, si Dios no interviene, nadie más podrá. ¿Me dicen amén? Y eso es clave. Si no es la intervención de Dios, nadie va a poder hacerlo. Por eso es importante el clamor. Clama el justo y el Señor, ¿qué hace? Les responde, los oye. Por eso es importante el clamor, porque si Dios no hace, si Dios no obra, entonces no hay nadie más quien pueda hacerlo, quien pueda intervenir. Hizo la simple promesa de que cumpliría sus votos una vez que fuese liberado, y así, bajo el poder divino, el pez llevó a Jonás hasta depositarlo en terreno seco. Una vez más, Jonás es invitado a ir a Nínive. Esta vez se dirigió hacia el este, a la distante tierra de Asiria, aproximadamente a 1287 kilómetros de Israel, localizada en la orilla oriental del Tigris. Nínive era una gran ciudad con numerosos suburbios más allá de sus murallas. Allí Jonás comenzó su misión de predicar. Sofisticado y pecador como era aquel pueblo, las gentes le escucharon y oyeron su... Ahora, note el contraste. Va y apenas se va acercando a la orillita de a donde tiene que ir, y la gente, siendo pecadora, no devota a Dios, al escuchar la predicación y las advertencias de Jonás, ¿qué hacen? Prestan atención. ¿Y qué ha hecho Israel en toda la historia que hemos tenido este curso? Profeta tras profeta no quieren escuchar a Dios. Mire qué contraste tan tremendo. Oyeron su advertencia. A 40 días Nínive será destruido. Apenas había comenzado Jonás su itinerario cuando el pueblo respondió arrepintiéndose. Se vistieron de cilicio y ayunaron. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Cómo Dios va a escuchar, o cómo nosotros vamos a recibir la gracia y la misericordia del Señor? Cuando nosotros escuchamos, hay un primer paso, y yo creo que esto la iglesia es algo que necesita, porque la iglesia de hoy en día nos hemos convertido en oidores, pero no ¿qué? Hacedores. Nos entra por un oído la predicación de la palabra y nos sale por el otro. No le prestamos atención. Y parece que eso es una mala marca del pueblo de Dios, ¿verdad que sí? Lo vemos en Israel, lo vemos en la iglesia. Cuando en realidad, cuando escuchamos el mensaje de Dios, el primer paso que debemos de hacer es arrepentirnos. ¿Y qué es arrepentirnos? Dar media vuelta, apartarnos de lo equivocado y seguirlo. El verdadero arrepentimiento es una renovación de la mente, un cambio de mentalidad, un cambio de caminar. No es quedarte quieto y decir, ok, nada más voy a parar. Eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es dejar de caminar hacia el lado equivocado y comenzar a caminar hacia lo que es correcto, hacia lo que es bueno. No es que la conciencia nos remuerda y que nos quedemos ahí. Un verdadero arrepentimiento nos hace abandonar lo malo y seguir lo bueno. Pero luego dice que se vistieron de cilicio. Recuerden que vestirse de cilicio es simbolismo de sacrificio, ¿verdad que sí? Recuerden que el cilicio era esa tela, como una especie de costal rasposo,
que se vestían para hacer luto, para decir que estaban arrepentidos, para hablar acerca del dolor, el sacrificio. Se vistieron de cilicio en arrepentimiento. Hicieron sacrificios. ¿Me siguen hasta aquí? Y ayunaron. Diga conmigo, ayunaron. No, pero con ganas, digan conmigo, ayunaron. Yo les hago una pregunta: ¿cuándo fue la última vez que ayunaste? No por dieta, sino para el Señor. Porque a veces ayunamos pero por dieta, pero no para el Señor. ¿Por qué? Porque recuerden que cuando es ayuno para el Señor, debe de llevar comunión para el Señor. Yo les conté que hace poco una muchachita, una jovencita, me mandó un mensaje preguntándome que qué hacía para ayunar. Y yo le dije, mira, lo primero que tienes que hacer es separar el horario que tú quieras. Vamos a decir que vas a hacer un ayuno parcial, sin agua, de 6 de la mañana a 1 de la tarde, por ser jovencita, ¿verdad? Está bien. Pero no puedes simplemente decir voy a ayunar, tienes que hacer algo espiritual durante ese tiempo del ayuno. Tienes que leer la palabra, tienes que adorar al Señor, tienes que meditar en su palabra, reflexionar en su palabra, tienes que estar en comunión con Él para que sea ayuno. De lo contrario, solamente es una malpasada. ¿Verdad que sí? Entonces, ¿ellos qué hicieron? Diga conmigo, ayunaron. Por eso alguien decía que el cristiano que no ayuna, ¿qué pasa con él? El diablo se lo desayuna. ¿Okay? Interesante ese dicho cristiano. Ayunaron volviéndose hacia Dios con fe. Diga conmigo, volviéndose hacia Dios con fe. ¿Cómo se debe de acercar el Hijo de Dios a Él? Con fe. Porque es necesario que los que se acercan crean que le hay, dice la palabra. Entonces nos acercamos a Dios ¿con qué? Con fe. Creyendo, sin dudar. ¿Saben cuál es una de las oraciones que más le hago al Señor? Auméntame la fe. Yo creo que si hubiera algún clamor que deberíamos de orar todo el tiempo que vayamos a la presencia de Dios, debería de ser: Señor, auméntame la fe. La otra cosa que acabo de escuchar a un pastor americano que me dio muy fuerte, ahora que estamos trabajando en propósitos pro templo. Él dice, una de las cosas por las cuales no sucedía nada en mi vida era porque yo me la pasaba quejándome, mirando a las demás iglesias. Y es un pastor americano que ahora tiene una gran iglesia, universidad bíblica para preparar ministros, etcétera. Y dice, y Dios me habló, el Señor me habló, en lugar de estarte quejando y comparándote lo que no tienes y lo que ellos sí tienen, deberías de estar agradecido por lo que yo te he dado. Porque la gratitud va a abrir las puertas para más de parte de Dios. ¿Por qué? Porque a veces das el más fuerte al Señor, a veces no nos damos cuenta, y siempre lo interesante de esto es que siempre nos comparamos con los que tienen más, pero nunca con los que tienen menos. Porque hay gente que no tiene una casa como la que tú tienes, no tiene un carro como el que tú tienes, viven en un lugar todavía con techo de paja, de ramas, paredes, sin terminar, y aún así viven agradecidos con el Señor. No importa en el lugar donde estemos, debemos de vivir agradecidos y pedirle al Señor que aumente nuestra fe y no dudar del poder de Dios. Lo repiten conmigo, por favor, no dudar del poder de Dios. ¿Será fácil? No es fácil, es cuestión de fe. Pero si hemos visto a Dios obrar, si hemos visto que Dios es real a través de su palabra, digámosle al Señor, Señor, auméntame la fe. En cuanto su mensaje se dejó oír en el palacio, el rey entró ¿en qué? En acción. Diga conmigo bien fuerte, por favor. Arrepentimiento, ayuno, fe y acción. Dígalo más fuerte, por favor. Acción. Nosotros podemos quedarnos en el paso número 3 y no va a suceder nada. ¿Por qué? Porque también tenemos que accionar en fe. Mientras nosotros avanzamos y accionamos, el Señor se va a encargar de hacer el resto. Pero si nosotros no nos movemos, entonces el Señor no nos va a bendecir, porque Él bendice al que es esforzado y
valiente. ¿Me dicen amén? Entonces necesitamos accionar. Díganme fuerte por favor, accionar. Cambiando sus ropajes reales por arpillera. Se escondió en un montón de cenizas. Para hacer más sacrificio, con el traje de silicio se echaban ceniza. Eso era horrible y era una señal de arrepentimiento. Y dejó sus vestiduras. ¿Qué? Dígalo fuerte por favor. ¿Qué vestiduras dejó el rey? ¿Vestiduras qué? Reales. A veces no nos queremos humillar delante de Dios. Y es necesario que el que quiere ser exaltado tiene que ¿qué? Humillarse. Dejó sus vestiduras reales. Dejar las vestiduras reales es reconocer que Él es el Rey de Reyes y Señor de señores. Se vistió de silicio, se puso en un montón de cenizas. Para los ciudadanos de Nínive, emitió un edicto real amonestándoles a volverse hacia Dios de sus caminos pecadores y que se arrepintieran. No solamente escuchó a Dios, sino que ahora estaba haciendo un llamado a toda la nación para que se arrepintieran. Jonás se desconcertó al ver tan amplios signos de arrepentimiento. Para su gran sorpresa, su misión había tenido un éxito impresionante. ¿Así lo veía Jonás? No, él quería que Nínive fuera destruido. Y ahí nos enseña un gran principio el profeta Jonás. Diga conmigo, Dios hace como Él quiere, como a Él le place, conforme a su voluntad. ¿Me dicen amén? ¿Y qué es lo que mueve a Dios? ¿El dinero? ¿La conciencia? ¿Qué es lo que mueve a Dios? Diga conmigo, el arrepentimiento y la obediencia. Porque todavía hay personas que piensan que van a entrar al cielo por el dinero, por los diezmos, ¿verdad? Como esta predicadora que dice que yo no sé cómo la gente la sigue escuchando, Dios mío, tenga misericordia del pueblo de Dios. Y dice ella, pero como lo dice tan convincente, entonces se la creen las personas. Esto va a sonar fuerte, dice ella. ¿Qué dice la Biblia en Malaquías? Ustedes me han ¿qué? Robado. ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y vuestras ofrendas. Entonces, si tú robas en diezmos y ofrendas, eres un ladrón. ¿Y qué pasa con los ladrones según Apocalipsis? No entran al cielo. Ahí tiene la respuesta. Entonces, ¿la salvación la ganas por tu diezmo? No hay nada que pueda comprar el favor, la gracia y la misericordia y el amor de Dios. No hay nada que mueva el corazón de Dios para que obre a nuestro favor, sino es el arrepentimiento, la fe y la obediencia. Es lo único que necesitas. Diga conmigo, arrepentimiento, fe y obediencia. El mensaje de la cruz de Cristo es un llamado al arrepentimiento. Es la puerta que abre hacia la salvación. ¿Me dicen amén? Estaba teniendo éxito en su mensaje y para su decepción la ciudad no fue destruida. Fue salvada al responder Dios con su misericordia al arrepentimiento del pueblo. Tal vez Jonás experimentó una reacción nerviosa. Es difícil de evaluar su estado mental y físico, no solo por su azaroso viaje, sino el tener que predicar un mensaje de juicio divino a un pueblo extraño. De cualquier forma, Jonás quedó terriblemente confuso y afectado. ¿Me siguen hasta aquí? Ahora, diga conmigo, la vida cristiana se resume en obedecer y agradar a Dios. No agradarnos a nosotros mismos, no agradar a las personas, no agradar a la sociedad. La vida cristiana se resume en agradar a Dios. Y es ahí donde nosotros nos rehusamos a adaptarnos a este siglo como iglesia. Porque hay gente que dice, es bien fácil crecer, simplemente adapta el mensaje a la gente, complace a la gente.
Pero si nosotros complacemos a la gente, estaríamos perdidos. ¿Me siguen hasta aquí? No se trata de agradar a los hombres, sino agradar a Dios, complacer a Dios. Pedro lo entendía muy bien en su predicación. Y miren que su predicación estaba llena de persecución. Los metían a la cárcel. En una ocasión en el libro de Hechos le dicen a Pedro: para de predicar a este Cristo Jesús. Ya para con eso. Porque de lo contrario te vamos a meter a la cárcel y te vamos hasta matar. Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, ¿qué les contestó a sus enemigos y perseguidores de la fe? ¿Es necesario qué? Obedecer a Dios antes que a los hombres. Dígalo conmigo bien fuerte, por favor. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, incluyéndome yo. Eso es fuerte. Porque lo más difícil de gobernar, diga conmigo, soy yo. ¿Me dicen amén? Y es necesario agradar a Dios antes que a los hombres. ¿Me dicen amén? Entonces, hay grandes lecciones que nos enseña el libro del profeta Jonás. Número 1, dile al que está a tu lado: nunca se te ocurra huirle a la voluntad de Dios, porque te va a ir mal. Ahora, si murió o no murió no importa, pero se imaginan 3 días adentro de un pez, todo lo que se encontraría ahí. Horrible. Las consecuencias de huir a Dios son terribles. Si el Señor te habla, obedece. Si el Señor te llama, contesta. Si el Señor te ha dicho que hagas algo, hazlo. No le huyas al Señor. Lo peor que puedes hacer es huir al llamado del Señor. Yo le huí y el Señor prácticamente me trajo al ministerio. Cuando yo era novio de mi esposa, me dijo: yo voy a seguir contigo, nada más tienes que decirme y prometerme algo. Y mire, se lo prometí. No quiero que vayas a ser pastor, porque yo siempre dije: nunca me voy a casar con un pastor. Yo le dije: tranquila, no te preocupes, yo no quiero ser pastor. A mí me gusta enseñar, me gusta predicar y hasta ahí. Para entonces yo ya había hecho 3 años de seminario bíblico. En el seminario bíblico te dan, y el de superación ministerial, 4 años. Y ahí te dan una clase que se llama teología pastoral. Y ahí te leen la cartilla de lo que es ser pastor, absolutamente todo. Es una clase entera para ministros. Y yo no quedé con ganas de ser pastor después de esa clase. Y le dije: no te preocupes, yo no quiero ser pastor. Y el Señor movió todas las piezas, porque no le puedes huir a su llamado. ¿Me dicen amén? Lo peor que puedes hacer es huir al llamado, al propósito que Dios te ha dado. Él nos enseña. En este libro encontramos algo. Lo mejor que alguien puede hacer es obedecer al Señor y escuchar su voz. Y actuar conforme a la predicación. ¿Me dicen amén? Diga conmigo: actuar conforme a la predicación. Se supone que cuando venimos nosotros los domingos o un jueves o a una clase de discipulado, de ministerio, el corazón con el que debemos de venir es: voy a escuchar a Dios, voy a escuchar la enseñanza, voy a escuchar la predicación y la voy a poner en práctica. ¿Me dicen amén? Porque para eso uno se prepara. Los predicadores, los maestros, para poder dar un mensaje y que la iglesia, el que escuche, lo lleve a la acción, a la práctica. Eso fue lo que hizo este rey y una nación entera. Cuando tú decides huir a Dios, tomar una dirección distinta de la cual el Señor te ha marcado, dile al que está a tu lado: va a haber tormentas en tu vida. Que no me diga que nadie se lo advirtió. Huye de Dios, desobedezcamos a Dios y les aseguro que van a venir las tormentas. Luego no se ande quejando: ay, ¿por qué me pasa esto? Ay, ¿por qué me va así? Ay, ¿por qué? No me digas que no sabes. Dios está llamando tu atención y en muchas ocasiones Él usa una de 2 cosas: o la persecución, como en el libro de Hechos, o las tormentas, como en el caso del libro de Jonás.
Pastor, pero yo soy obediente y vienen tormentas. Esas ya son otra clase de tormentas. Luego hablaremos de eso. Solo asegúrate que las tormentas que lleguen a tu vida no sean por tu desobediencia o por huir del Señor. Porque de todas las otras el Señor se va a glorificar y te va a ayudar y te va a fortalecer y algo bueno va a salir de eso. ¿Me dicen amén? Dile al que está a tu lado, que no te tiren por la borda. Ustedes saben que la mayoría de las tormentas también vienen con hacerte a un lado. El mundo te va a rechazar en medio de las tormentas, pero en medio de las tormentas Dios te va a decir, vuelve a mí y cumple a lo que te estoy llamando. ¿Me dicen amén? No podemos huir del llamado del Señor. Diga conmigo, oración y clamor. Otra de las cosas que enseña este libro, pero bien marcadas el profeta Jonás, es la oración y el clamor. ¿A quién vemos orando y clamando? A Jonás. ¿A quién vemos orando y clamando? Al pueblo en las aldeas de alrededor. ¿A quién vemos orando y clamando al Señor? Al mismo rey. Este libro trae una tremenda enseñanza de oración y clamor y del poder que hay en el clamor, en la oración. Cuando tú te acercas al Señor, pero te acercas con fe. Diga conmigo, con fe. Entonces es tiempo de clamar a Dios, es tiempo de orar, es tiempo de levantar nuestros ruegos y nuestras súplicas al Señor. ¿Me dicen amén? Dáselo más fuerte al Señor. Ahora, este clamor era un clamor fácil de hacer en medio de la barriga de un pez. No era cosa fácil. Con una predicación de destrucción de que en 40 días Nínive va a ser destruida. No era fácil. ¿Y quién dijo que solamente se ora cuando las cosas están fáciles? No, cuando las cosas están peores, cuando más debemos de orar. Cuando hay tormentas, cuando más debemos de orar y buscar del Señor, el único quien nos puede ayudar. Lo interesante de esto es que muestra en todo el libro que siempre a alguien que ruega, suplica, se arrepiente, etcétera, la misericordia y el amor y la gracia de Dios siempre van a estar disponibles. ¿Había desobedecido Jonás? ¿Había huido del Señor? ¿Había renegado de su llamado? ¿Se había enojado? Lean todo el libro, había hecho todo. ¿Había deseado mejor morir? Sí. Pero aún así, y a pesar de la humanidad propia, cuando nos enfrentamos a situaciones difíciles, el Señor siempre está con sus brazos de amor y de misericordia y de gracia disponibles para aquellos que actúan en arrepentimiento a Él. El salmista decía, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Recuerden que el salmista está hablando en ese salmo desde un punto de vista de un pastor que está pastoreando las ovejas. ¿Quién es el buen pastor? Cristo Jesús. ¿Quiénes son las ovejas? Su iglesia, nosotros. Y él dice y da una gran enseñanza, tu vara y tu cayado me van a infundir aliento. El cayado era una especie de bastón que cargaba el pastorcillo para que cuando una ovejita se quería descarriar, la traía y la jalaba con el cayado. La traía y la jalaba con el cayado. Diga conmigo, el Señor me trae hacia Él por las buenas. Me jala con el cayado, me jala con el cayado. Pero cuando una ovejita seguía de rebelde, queriéndose apartar de la manada, porque el peligro está en apartarse de la manada. Ahí es donde aprovechaban las fieras, los depredadores, para poder atacar a las ovejitas que estaban solitas. O terminaban heridas en los peñascos, etcétera. Y cuando esas ovejitas insistían, entonces el pastorcillo utilizaba la vara. Y la costumbre judía de un pastor era que les rompía una patita con la vara. ¡Pah! Ya iban con sus tres, ¿verdad? Eso nos habla de la disciplina del Señor. A veces el Señor nos tiene que dar con vara, pero aún así nos infunde aliento. Y a veces nos trae de regreso a Él con el cayado, pero también nos infunde aliento. La pregunta es, ¿qué prefieres? ¿La vara o el cayado? Hubo un rebelde en el libro de Hechos a quien se le dijo,
¿Qué tan duro es que te des golpes en contra del aguijón? Solito te estás lastimando. Y fue Pablo. Así es que muchos venimos al Señor de regreso por las buenas o con las tormentas y con la disciplina, pero de que el Señor llama la atención y nos trae de regreso hacia Él, Él lo va a hacer. Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. Diga conmigo: Dios de oportunidades. Huye, desobedece a Dios, pero el Señor le vuelve a dar la encomienda. Le dice: yo no te llamé para eso, deja de huir, haz lo que te estoy diciendo. Un Dios de oportunidades. ¿Me dicen amén? Y luego el Señor extiende su misericordia. Ahora, en el capítulo 4 nosotros vemos que Jonás se enojó con las decisiones de Dios. ¿Nos ha pasado algunas veces eso? Desafortunadamente sí. Nos enojamos con la voluntad de Dios, con lo que Él decide. No lo logramos entender, pero a pesar de lo que nosotros pensemos, Dios es perfecto, Él lo sabe todo. ¿Alguien dice amén? Y Él hace como Él quiere. Yo no me puedo enojar. Bueno, sí me puedo enojar, pero no con Dios, porque vea cómo es que los que andan haciendo maldad no les pasa nada, y los que se dedican a hacer lo bueno y los justos se enferman, les pasan cosas malas, sufren, se mueren en accidentes. Y los que están matándose con drogas y alcohol y un montón de cosas, parece que hasta les extiendan más años de vida. Desde nuestra perspectiva nos enojamos y decimos: ¿cómo es posible? Pero no te das cuenta que están viviendo años extendidos en el sufrimiento, peor. No puedo enojarme por lo que Dios decida. Debo de, con alegría de corazón, diga conmigo, aceptar la voluntad de Dios. A veces cuesta, pero dice el apóstol Pablo que es necesario. Y el apóstol Pablo dice: hay un aguijón en mi carne. ¿Se recuerdan? Algunos creen que ese aguijón era epilepsia, porque cuando les escribe a los Gálatas le dice: cuando yo fui a ustedes, ustedes no me escupieron. Y la tradición de la tierra de Galacia para los que sufrían de epilepsia era escupirlos. Por eso es que algunos eruditos creen que lo que tenía era epilepsia. Algunos otros creen que tenía fuertes dolores de cabeza con terribles migrañas que le hicieron perder la vista, porque en algún otro lugar escribe, dice: con grandes letras les escribo. Y algunos eruditos de la palabra creen y piensan que el apóstol Pablo adquirió la malaria en sus viajes misioneros, y que esa malaria le había provocado migrañas, y esos dolores fuertes de cabeza le habían provocado ceguera. No sabemos cuál era exactamente el aguijón que cargaba Pablo. Lo único que sí sabemos es que oraba por enfermos, y los enfermos ¿qué? Resucitaba muertos. El poder de Dios en la vida de Pablo. Pero no podía sanar su aguijón. Ni las oraciones de la iglesia pudieron sanar su aguijón. Hasta que el Señor le dijo: bástate mi gracia, porque yo me glorifico en medio de tu debilidad. Seguramente nosotros pensamos como el apóstol Pablo: Señor, si tú me quitaras esto, si me dieras esto, si me ayudaras con eso, si quitaras aquello, si me sanaras esto, yo te serviría mejor. Pero no es verdad. El Señor nos conoce más que nosotros a nosotros mismos. Y para hacernos dependientes de Él, a Pablo le dijo: bástate mi gracia. Y Pablo aprendió a aceptar la voluntad del Señor y vivir con enfermedad. Y le dijo a la iglesia: ya han orado por mí y Dios me ha dicho que no me va a sanar. Y yo estoy bien con eso. También debemos de aprender a aceptar los no de Dios y no enojarnos con Él. Díganme amén. Por favor, ya me asustaron. No vayamos a estar como Jonás, porque de eso se trata la lección. Acepta la voluntad de Dios, sea cual sea. Dale un fuerte aplauso al Señor, por favor. Aún en medio del enojo, en el capítulo 4 me da mucha risa esto, pero risa de felicidad por el Dios tan bueno y tan grande y tan amoroso que tenemos. Aún en medio de todos los corajes que está haciendo el profeta y de todo lo que está diciendo y lo que está haciendo, aún el Señor hace crecer una planta para que le cubra del sol
en una noche, de la noche a la mañana. Por eso se cumple la escritura cuando dice que el Señor entiende que somos ¿qué? Polvo. Y Él entiende porque en todo fue tentado. Y ahí extiende su amor y su misericordia. ¿Me dicen amén? Y el Señor le da una gran lección, ¿verdad que sí? Si Él tiene el poder para mover la naturaleza y hacer como Él quiere, hacerla nacer, hacerla crecer, secarla, Él hace como a Él le place y como Él quiere. Su misericordia es grande. Dáselo más fuerte al Señor. Y nunca de los nunca vayas en contra de la soberanía de Dios. Él enseña: yo controlo los mares, los peces, las plantas, absolutamente todo. Diga conmigo: Dios es soberano. Él hace como Él quiere, como a Él le place. Y por otro lado, y con esto termino, Jonás nos enseña que no podemos tener prejuicios y creernos que lo sabemos todo, que lo conocemos todo, que somos los favoritos del Señor, y olvidarnos de la gente que no conoce de Cristo, que necesitan salvación y necesitamos ir a predicarles. ¿Me dicen amén? A mí me da mucha risa que hay pastores que hablan de sus iglesias, de sus sistemas, de su organización, como si fuera un absoluto. Así es que se deben de hacer las cosas, porque así las hacen ellos. Al pasar del tiempo yo he aprendido que hay sistemas para cada iglesia y que Dios hace funcionar como Él quiere y como a Él le place. Hay cosas que yo he tratado de implementar en la iglesia que no han funcionado, y no puedo venir a decir: nosotros somos los únicos que tenemos el sistema perfecto. No, Dios hace como Él quiere, y no puedo sentirme que lo tengo todo de Dios y no ir y tener prejuicios contra aquellas personas que también necesitan de Cristo. ¿Me dicen amén? Así es que dile al que está a tu lado: a evangelizar se ha dicho, a predicar de Cristo. Denle un fuerte aplauso al Rey de Gloria, por favor. Jonás 4:2 dice: yo sabía que tú eres un Dios clemente. ¿Cómo es Dios? ¿Y qué dice Jonás? Diga conmigo: yo sabía. Noten que a veces no es tanto la falta de conocimiento, sino es falta de aceptar la voluntad de Dios. Dios clemente, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. ¿Me dicen amén? Más fuerte ese aplauso al Señor. Wow. Tardo para la ira y grande en misericordia. Vamos al profeta Amós, ¿les parece? All right. Siguiente profeta, Amós. En los últimos años del reino de Jeroboam, Amós proclamó la palabra de Dios en el reino del norte. Amós llegó a Samaria, procedente del pequeño poblado de Tecoa, localizado unos 8 kilómetros al sur de Belén. Para ganarse la vida, pastoreaba ovejas y descortezaba sicómoros. Mientras se hallaba entre los pastores de Tecoa, Amós recibió la llamada de Dios para ser profeta. Esta llamada fue tan clara como el cristal, de tal forma que cuando el sumo sacerdote le llamó la atención en Betel, Amós rehusó el ser silenciado. ¿Se recuerdan que hablamos de Amós en los profetas menores? Nos vamos a ir a vuelo de pájaro porque ya lo hemos visto. Vayan a la página de YouTube, van a encontrar profetas menores y ahí tratamos el libro de Amós, pero sí, más a detalle, ¿ok? Entonces, ¿por cuánto tiempo profetizó Amós? Puesto que llegó de Judá al dominio de Jeroboam para denunciar la aristocracia de la riqueza y el lujo. ¿De qué se trataba la predicación de Amós? Diga conmigo: la aristocracia y el lujo, ¿ok? Ahora, ¿es mala la aristocracia y el lujo? No, si se pone en primer lugar a Dios. No, si no se humilla a los demás. Y es mala cuando explotas a los que menos tienen, los humillas y te olvidas de Dios por las cosas materiales. ¿Me siguen hasta aquí? Entonces, cuando hablamos de Amós, diga conmigo: un pastor, ¿ok? Habla acerca de los juicios para las naciones. Ustedes ya lo saben, ya lo vimos también. También el juicio de Judá. Y denuncia ciertas cosas. Diga conmigo: opresión.
Oprimir al pobre, oprimir al débil. Eso es lo que denuncia. También denuncian y su mensaje es en contra de la corrupción. Diga conmigo, la corrupción. El materialismo, el olvidarse de Dios, corromper lo sagrado y también el desprecio por la ley de Dios. Hay personas, y en el Nuevo Testamento también lo vemos, diles a los ricos que no pongan su esperanza en quién o en qué, en las riquezas. Porque el principio de todos los males, ¿qué es? El amor al dinero. Ahora, no es el dinero, sino que el amor al dinero. ¿Qué es el amor al dinero? El estar dispuesto a hacer lo que sea y a sacrificar lo que sea con tal de tener más. Y nunca quedas satisfecho. A eso se le llama codicia. Eso es a lo que a Dios no le agrada. ¿Y qué dice? Termina el pasaje diciendo: principio de todos los males es amor al dinero, por el cual ¿qué? Se han desviado muchos. Diga conmigo, se han desviado muchos. Les cuento una historia verídica. Cuando teníamos una banda que se llamaba Cornerstone, banda de la iglesia, íbamos a ministrar a otras iglesias. Fuimos a una iglesia que vendía muchas pupusas. Luego nos dimos cuenta que cerraron la iglesia y se quedaron con el negocio de pupusas. Imagínense ustedes. Es terrible. Por eso es que el amor al dinero es el principio de todos los males, por los cuales se han desviado muchos. A mí hay personas de confianza que me dicen: nada más ten cuidado de que por el dinero no te vayas a apartar del Señor y no vayas a poner en segundo plano la iglesia. Y les digo, no se preocupen por eso, porque una cosa que le dije al Señor es: Dios mío, bendíceme, pero siempre voy a poner en primer lugar mi responsabilidad contigo y con tu iglesia. Y el Señor me ha bendecido grandemente, gracias a Él. Pero uno pudiera apartarse, desviarse y decir: no, yo me voy a dedicar solamente a trabajar y no voy a cumplir mi llamado y mi propósito. Y al final de cuentas, ¿qué ganas? Al contrario, pierdes mucho. ¿Me dicen amén? Diga conmigo, se desviaron. El amor al dinero te lleva a la corrupción y a tener ganancias deshonestas, dinero mal habido, oprimiendo a los más necesitados. Ustedes saben que en estos días mi niña de en medio, Eileen, se está yendo a trabajar conmigo porque quiere comprarse unos pantalones. Ya sabrán de qué precio son los pantalones para decir: voy a trabajar porque no me los quieres comprar. Y casi nunca pide. Entonces dijo: voy a trabajar y me pagas. Y le dije: está bien, vamos. Y luego me habló alguien para un trabajito. Y yo no sé qué Dios tiene conmigo y con los viejitos, con los ancianitos. Pero siempre me llaman ancianitos que casi no tienen dinero. Y como soy pastor y soy débil de corazón, siempre les hago cosas gratis y les ayudo y les digo: llámame cuando ocupes. Y yo no sé, y le estaba diciendo a mi niña: ay, bebé, yo quisiera ayudar más a las personas, pero también tengo que pagar mis biles, también tengo que comer, no puedo dar todo gratis. Porque le di el estimado y me dice: lo único que me alcanza mi presupuesto es para eso. Y luego me dijo: ¿no sabes quién me pueda pintar? Eran unos parches y otras cosas. Y yo me conozco. Yo sé que ese día que se pare para ir a hacer esos parches, le voy a pintar y le voy a hacer las otras cosas de a gratis. Porque yo me conozco, yo sé que las voy a hacer de gratis. Pero ¿saben algo? No me pesa. Porque cuando tú le das, cuando tú ayudas al pobre, le prestas a Dios, dice la Escritura. Y Él sí te va a saber recompensar. ¿Me dicen amén? Ellos, en lugar de ayudar al necesitado, lo oprimían, lo explotaban. Y eso es lo que Amós está diciendo: ustedes no pueden seguir haciendo esto. ¿Me siguen hasta aquí? Ahora, vamos adelante.
Es de notar cómo Amós comenzó su misión predicatoria, anunciando valientemente el juicio para las naciones circundantes. Atrajo la atención de los israelitas. La acción del profeta verosímilmente provocó una alegría maliciosa en más de unos pocos corazones que endurecidos. Damasco fue la primera en ser denunciada. Y ustedes pueden leer más acerca de esto en el capítulo 1 y en el capítulo 2, el juicio de las naciones. ¿Okay? Después en el capítulo 3, las acusaciones ampliadas de Dios contra Israel. Y ahí se los voy a resumir de lo que habla el libro. Diga conmigo: explotar a los pobres. Abusaban de su necesidad, no les pagaban, etcétera, etcétera. Por eso yo siempre le digo a los miembros de nuestra iglesia: cuando alguien haga un trato con nosotros como iglesia, con los empresarios, con los laborers, con los handymen de nuestra iglesia, con quien sea, no debe de haber ninguna queja de absolutamente nada. Si a veces nos toca perder, perdamos, pero guardemos nuestro testimonio. ¿Me dicen amén? Pero jamás le quedes debiendo a alguien. Yo no quiero escuchar en nuestra iglesia que venga alguien y me diga: no, hay en esta iglesia más los que no pagan. Eso es feo, eso es mal testimonio. Y que fueran siendo líderes, peor todavía. Me quedó debiendo, no me pagó el trabajo. Eso es lo que estaba haciendo esta gente. Los explotaban. Practicaban una religión vacía, simplemente ritualista. No les importaba realmente la ley. Y Dios les dice: a ustedes les espera castigo, porque no han aprendido a lo que hizo la iglesia del libro de Hechos. ¿Se recuerdan? Dice que como había tanta pobreza, porque en la fiesta que venían de diferentes partes de afuera de Jerusalén, venían a adorar. En el día de Pentecostés, ¿qué pasó? Recibieron salvación, escucharon el mensaje de Cristo, ya no regresaron a sus lugares de origen. Entonces eso provocó pobreza, necesidad. Y con el corazón generoso, los hermanos comenzaron a vender sus propiedades para poder alimentar a los que ahí se habían quedado mientras se conseguían trabajo o regresaban a sus lugares de donde habían venido. La solidaridad, el ayudar al necesitado, el ayudar al pobre. Dice Santiago que esa es la verdadera religión. Eso es exactamente lo que está hablando el profeta. Tú no puedes decirle a alguien que está pasando con frío: voy a orar por ti, ve en paz, ojalá no tengas tanto frío. La verdadera religión es: quítate tu jacket y dásela a él. ¿Me dicen amén? O si tiene hambre, no le puedes decir: bueno, que Dios te bendiga. Más bien tienes que darle ¿qué? De comer, y el Señor te va a bendecir. Y luego, cuando habla de eso, nos habla de lo que es la justicia social, etcétera, de la hipocresía, de la religiosa, al igual que nos habla Santiago, pero también nos da ciertas profecías y juicios, ¿ok? En este libro de Amós, ¿ok? Vamos al que sigue. ¿Están listos? All right. Oseas, siguiente profeta, que también lo vimos en los profetas menores, ¿ok? El mensajero del amor de Dios, ¿ok? ¿Vamos bien hasta ahí? Este es uno de los libros que le llamamos el profeta que revela la gracia de Dios. La misericordia y la gracia de Dios, pero a flor de piel. El Señor le dice al profeta: ve y cásate con ¿quién creen? Con una prostituta. Y esa prostituta te va a hacer infiel. Y te va a abandonar y te va a dejar. ¿Me siguen hasta aquí? La historia relata que el profeta escucha la voz de Dios, va y se casa con una mujer fornicaria, prostituta, mujer de la vida galante, etcétera. Entonces le es infiel, lo abandona, termina en un mercado de esclavos para ver quién la compraba.
Y el Señor le dice, ve, cómprala y regrésala a tu casa y vuélvela a recibir. ¿Me siguen hasta aquí? Y eso es exactamente el amor y la gracia de Dios. En el libro de Oseas, Israel es esa mujer fornicaria, o simboliza a Israel, que siempre se apartaba e iba hacia otros dioses, se olvidaba de Jehová, etcétera. Oseas habla de la gracia, el amor y la misericordia del Señor, que a pesar de que hemos hecho lo que hemos hecho, el Señor siempre nos recibe con los brazos abiertos por su amor, su gracia y su misericordia. ¿Cuánto era una ofrenda de palmas al Rey? Pero ¿qué hace Oseas? Diga conmigo, la compró. Diga conmigo, la redimió. ¿Qué hizo Jesús con nosotros? Nos compró, nos redimió. Éramos esclavos ¿a qué? Al pecado. También el profeta es una tipología del amor de Cristo Jesús. ¿Me dicen amén? Nosotros que estábamos apartados, esclavos al pecado, el Señor rompió las cadenas del pecado y nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Aparte de todo, diga conmigo, tuvo hijos. Cada uno, ustedes conocen la historia, el nombre habla de ciertas cosas del pueblo de Israel. Después viene la palabra en contra de Israel y lo predominante del mensaje de este profeta Oseas es: Israel ha sido infiel. ¿Qué ha sido Israel? Infiel. ¿Cuáles son los pecados que señala el profeta cuando nosotros leemos el libro entero? Diga conmigo, idolatría. Se ha apartado a los Baales. La idolatría siempre ha perseguido a Israel durante toda la historia, queriendo ser como las demás naciones. Y ahí hay una gran enseñanza. Cuidadito con que querramos ser como otros, porque nosotros somos diferentes, nosotros somos luz. Estamos aquí, pero no somos de aquí. En esto que conocerán que sois mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras ¿qué? Buenas obras. Por sus frutos los conoceréis. Pero también la corrupción de los sacerdotes, de los líderes religiosos. Hoy la iglesia también, así como Israel, se está corrompiendo y se ha corrompido, sin ninguna clase de temor de Dios. Hay iglesias dirigidas por personas que dicen: soy fulanito de tal, mis pronombres son esto y son aquellos y soy lo otro, y no me defino ni como hombre ni como mujer, soy no sé qué, no binario. Híjole, tú escuchas esas cosas. Ahora en la iglesia anglosajona, lo voy a decir con mucho respeto, ¿okay? No todos, no voy a generalizar. Yo le ruego a Dios que tenga misericordia. Hay algo que se llama At the Movies, muy famoso. Decoran toda la iglesia como una película. Y luego utilizan una película para hablar del mensaje, como si la Biblia no fuera suficiente. Ahora, ¿ustedes creen que ese tiradero de dinero para decorar, para hacer la escenografía, para agradar a la gente, lo pudiéramos utilizar para verdaderamente lo que es el ministerio? Ahora, ¿será que una película trae más mensaje, más importante que la misma Biblia, la misma palabra de Dios? Y ahora hay un término que, déjenme ver cómo les digo esto. Ahora se le quiere llamar al culto la experiencia. ¿Ok? Pareciera como si nosotros quisiéramos que la gente tuviera una experiencia de domingo, una experiencia de adoración. Pero lo que la Biblia nos enseña no es que el que viene a la iglesia deba de tener una experiencia.
nos enseña que debe de tener dos cosas. El que llegue a la iglesia debe de salir de aquí, diga conmigo, transformado. ¿Me dicen amén? Transformado, siendo una nueva criatura, con una relación con Cristo. ¿Me dicen amén? Y no se trata de una experiencia, se trata de un estilo de vida. ¿Alguien dice amén? Yo no puedo venir aquí esperando que la gente tenga una experiencia. Yo quiero que tengan un encuentro con el Cristo resucitado. Yo quiero ver las vidas transformadas por el poder de la palabra y del Espíritu Santo. Más que una experiencia, yo quiero ver una transformación en las vidas y quiero ver un estilo de vida que honre y glorifique a Dios, no una experiencia. Porque las experiencias van y vienen, y si nosotros vivimos de experiencias, no vamos a poder vivir una vida cristiana y vamos a terminar corruptos como los líderes religiosos de Oseas. ¿Me siguen hasta aquí? Continúa en contra de las injusticias sociales, la hipocresía religiosa. Diga conmigo, hipocresía religiosa. Hoy se trata más de hacer show que de experimentar una transformación. ¿Me siguen hasta aquí? Y la mayoría de cosas que hacemos las hacemos para ser vistos. Y no debería de ser así. Hoy las iglesias existen por la personalidad de sus líderes y su fama, en lugar de por Cristo Jesús. Cuando una iglesia camina y cae y se deshace porque ya no está el líder, quiere decir que su enfoque no estuvo en Cristo Jesús. Porque si su enfoque hubiera estado en Cristo Jesús, hubieran permanecido sirviendo al Señor. Sino que toda la esencia de la iglesia estaba en la personalidad de un líder. Un líder con un mensaje no confrontativo, dirigido solamente al alma. Pero que para la corrupción y los negocios, para eso sí son buenos. Y hacen de la fe un negocio. Eso es precisamente lo que reclama este profeta al pueblo de Israel y a la religión. Les hace un llamado al arrepentimiento. Dios promete que los va a sanar, que les va a perdonar su rebelión, que les ofrece de su gracia. Les va a dar una nueva oportunidad. Les dice, yo tengo un amor incondicional. Diga conmigo, amor incondicional. En medio de la infidelidad espiritual, Dios promete dos cosas. Diga conmigo, restauración y redención o juicio. ¿Me dicen amén? ¿Qué queremos nosotros? ¿Restauración o redención o juicio? El que se arrepiente y se vuelve a Dios recibe restauración y redención. El que no obedece a Dios y hace caso omiso a su palabra recibe por ende ¿qué? Juicio, castigo o disciplina. Alguien escribió una canción con que en paz descanse, ya murió, con este pasaje de Oseas 11:4, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Ya conmigo, con cuerdas de amor. Así es como nos atrae muchas veces el Señor. Nos habla de el amor incondicional e infinito del Señor. A pesar de que somos infieles, Él permanece fiel. Pero también nos llama al arrepentimiento. Den un fuerte aplauso al Señor, por favor. All right, vámonos rapidito porque si no, no vamos a terminar. Diga conmigo, Joel. El profeta Joel. Vamos a ver y les voy a decir más acerca del profeta Joel en estos minutitos que nos quedan, ¿ok?
habla predominantemente de dos cosas. Diga conmigo, juicios de Dios, ¿me dicen amén? Y promesas de Dios. Recuerden que Joel habla de muchos juicios futuros que van a pasar durante la gran tribulación, como tipología de lo que va a pasar en la gran tribulación y de cosas que pasaron también a Israel, ¿ok? Entonces, diga conmigo, plagas. Y nos habla y nos recuerda de que Dios es un Dios de juicios. Y si ya ha cumplido con sus juicios en el Antiguo Testamento, también los va a cumplir durante la gran tribulación. Es un profeta que habla no solamente de las cosas del presente, sino también de las cosas futuras. Nos habla acerca del día del Señor. Cuando hablamos del profeta Joel en Profetas Menores, hablamos mucho acerca de esto. Pero también se muestra el Señor lleno de amor, de restauración, de gracia, que quiere que su pueblo se vuelva a Él. Pero en Joel hay un pasaje que habló el apóstol Pedro en el libro de Hechos. Y esto es el cumplimiento de lo dicho por el profeta, ¿quién? Joel. ¿Verdad que sí? En los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, para que tiemblen y se revuelquen y corran alrededor de la iglesia. ¿Ah? Porque hay gente que piensa que eso es unción. Y hoy están las iglesias tan alejadas. De hecho, ahora hubo un movimiento trendy hablando acerca del Pentecostés. Y todo el mundo subía sus videos de Pentecostés, Pentecostés, Pentecostés. Y yo pregunto, ¿realmente entendemos qué fue el Pentecostés? Porque no es lo mismo hablar del Pentecostés que vivir el Pentecostés a diario. Porque el Pentecostés es el derramamiento, la promesa de Dios cumplida del derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne. El Señor Jesús le dijo a su iglesia: les conviene que yo me vaya, porque les voy a enviar ¿a quién? Al Consolador, con el cual hemos sido señados. Dice el apóstol Pablo: ¿acaso no hemos nosotros sido llenos todos por el mismo Espíritu? Pero el Espíritu Santo se manifiesta primeramente con su fruto. Diga conmigo, con su fruto. La llenura del Espíritu Santo debe de ser continua. El Señor dijo: voy a derramar de mi Espíritu sobre toda carne. Y así lo hizo en el libro de Hechos, en el día de Pentecostés. El apóstol Pablo predicó con este texto clave en Hechos 2. Estaba haciendo el cumplimiento de esta profecía de Joel. ¿Me dicen amén? ¿Cuántos le dan gracias a Dios por ese bendito Espíritu Santo? Yo no sé si los mentores quedaron bendecidos con el tema de la forja, el Espíritu Santo en mi vida. Pero a los jóvenes les enseñamos lo que realmente hace el Espíritu Santo. Y déjenme decirles que cuando tú estudias la Biblia no se trata de brincos y golpes y gritos y por aquí, por allá. Y ahora ya hasta tiene que haber batería. Y ya los predicadores se enojan si no les tocan la batería, porque si no les tocan la batería el Espíritu Santo no se mueve. Entonces, hasta eso hemos caído. El Señor es un Señor cumplidor de promesas. Y Él dijo: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo de manera continua. Llénense cada día, que su copa esté rebosando de la presencia de Dios. Como en el lugar secreto, vayamos a la fuente día a día. Y luego todo lo demás nos va a seguir, comenzando por el fruto. Amén. Right. Después también habla acerca de la restauración de Judá. ¿Verdad que sí? Entonces nos habla del día del Señor, los juicios. También nos habla acerca del arrepentimiento genuino, que no va a despreciar el Señor, un corazón quebrantado, arrepentido. Nos habla de la restauración que el Señor va a ver, iría a ser el derramamiento del Espíritu Santo que ya se cumplió, y del juicio final. Y si ya cumplió cierta parte de la profecía, ¿ustedes creen que va a cumplir el resto? Amén. Dale más fuerte ese aplauso al Señor, por favor. All right. Vamos al libro del profeta Miqueas. Diga conmigo, Miqueas. Ok. Un reformador en tiempos que
turbulentos. Diga conmigo, reformador en tiempos turbulentos. All right. Cuando nosotros vemos el profeta Miqueas, en el apogeo de Asiria, de la dominación de Siria y Palestina, el profeta Miqueas aparece en la escena de Judá. ¿En dónde profetizó? En Judá, desde los días de Jotán, por ahí por el 740 a.C. Continuó su ministerio hasta el término del siglo. Durante el reino de Ezequías fue ensombrecido por la gran figura de su colega, ¿quién? Isaías, ¿ok? Y ahí ustedes pueden leer más acerca de la historia de él. Y después en la página 379 nos da de lo que habla el libro. Acusaciones contra Samaria y contra Israel. Los jefes condenados, la restauración de Sión, el rey pastor de Belén, las condiciones contemporáneas contra las futuras. Nuevamente nosotros vemos en los capítulos 1 y en el capítulo 2 diciendo y profetizando juicio por causa de la idolatría y la opresión. Sigue el tema abundando. Dios anuncia juicio sobre Samaria. Recuerden que Samaria era la capital del reino del norte, y Jerusalén por su pecado. ¿Cuál era su pecado? El profeta denuncia corrupción, vuelve a denunciar la injusticia en contra de los más vulnerables, vuelve a hablar acerca de la codicia. Hay de los que en sus camas piensan en iniquidad y en hacer el mal. Un pueblo corrompido solamente pensando en el mal. Eso está en Miqueas 2:1. Después vemos la corrupción de líderes y la promesa del rey venidero. ¿Qué clase de líderes? Líderes políticos que en lugar de ayudar al pueblo como se supone que haga un líder político, lo oprimen más. Ustedes saben que las naciones más pobres, no todos son pobres. En donde hay comunismo, todo el pueblo está muriendo de hambre, pero los políticos, ellos comen de todo y viven con lujos. Eso es exactamente lo que está denunciando el profeta Miqueas en contra de los líderes políticos. Están oprimiendo, están buscando sus propias vidas. Hay una historia real de un capitán de un barco, de un crucero, que el crucero comenzó a hundirse, no le prestó atención, fue culpa de él y salió corriendo en un salvavidas hasta llegar a salvo. Cuando se supone que por ley y por ética de piloto debió de quedarse hasta el último. Eso es lo que hacen muchos hoy en día. Por eso es que los jóvenes ahorita se están levantando. Los políticos hablan de guerra y quieren que haya guerra, pero los últimos que van son ¿quiénes? Ellos. En la época de las conquistas no era así. Los primeros que iban a frente en la línea de batalla eran los reyes. Hoy no. Hoy mandan a todos y ellos se quedan acá en búnkers. ¿Verdad que sí? Cuidándose y protegiéndose ellos mismos. También habla y profetiza acerca de sacerdotes y líderes religiosos que enseñan y hacen todo por dinero. Diga conmigo, otra vez el dinero. Haciendo de la fe un negocio. ¿Cuántos me siguen hasta aquí? Enriqueciéndose ilícitamente. Diga conmigo, ay Señor. Ustedes saben que uno de los peores pecados es que las propiedades y el dinero de una iglesia se queden en las manos del pastor. Cuando hay personas que solamente consideran las ganancias deshonestas. Ahora, eso es neotestamentario. En el Nuevo Testamento nosotros vemos dos clases de predicadores. Unos que predican por amor a la obra de Dios con temor al Señor, y otros que predican por dinero, por ganancias deshonestas, los cuales son lobos disfrazados de corderos, falsos maestros, falsos pastores, que lo único que buscan es enriquecerse.
A mí me dicen de broma, pastor, deberías de hacer lo que está haciendo fulanito. Y deberías de manipular a la gente así, deberías de sacarle el dinero. Yo le digo, me gana más el temor del Señor, me lo prefiero ganar mi dinerito con el sudor de mi frente y no ser piedra de tropiezo con lo que muchos están haciendo hoy. ¿Me siguen hasta aquí? Profetas falsos que profetizaban, diga conmigo, por interés económico. Dígame, ay Señor, ¿les suena parecido a lo que hay hoy en día o no? Yo no sé por qué la mayoría del Espíritu Santo me habló, tiene que ver con dinero. El Señor te promete carros, casas, si quieres un milagro. Yo no sé por qué siempre los milagros tienen que ser milagros de casas, milagros de carros, milagros económicos, milagros de negocios. Saben, yo creo que el milagro más grande que uno puede experimentar es gobernar al viejo hombre y crucificarlo todos los días. Ese es el mayor milagro que necesitamos. ¿Me dicen amén? Porque ese es el que nos deja en la ruina. Todo lo demás el Señor nos va a bendecir. Dame este dinero y el Señor va a hacer esto. Yo quisiera orar por ti para que bajes de peso, pero no veo el dinero en el altar. Les estoy diciendo cosas reales que están pasando en las iglesias. Como si Dios estuviera interesado en bajarte de peso con una oración. Come on. ¿Cuántos creen que pueden disminuir 3 tallas con una oración? Pero es que no veo el dinero en el altar. Profetas falsos que profetizaban por interés. Nosotros vemos varios de esos en la Biblia. Pero también vemos una profecía mesiánica. Pero tú, Belén Efrata, de ti me saldrá el que será un Señor en Israel, el pastor por excelencia, el sacerdote por excelencia, el perfecto. ¿Alguien le da una ofrenda de palmas al rey? Juicio justo de parte de Dios y una esperanza futura que habla el profeta. Habla en contra del liderazgo corrupto, habla del juicio, de la misericordia del Señor para restaurar, habla acerca del Mesías venidero de nuestro Señor Jesucristo que ya se cumplió y habla de una esperanza de perdón de parte de Dios, aquel que se arrepiente y busca obedecerle. Siempre es lo mismo, diga conmigo, arrepentimiento y obediencia. Amén. Sofonías. ¿Estamos listos? All right. Vamos adelante entonces. El libro de Sofonías, el día de la ira y la bendición. ¿Cuál nos queda después de aquí? Ya es el último, ¿verdad? Ay, Dios mío, gloria a Dios. Sentía que no acababa. Wow, ¿qué tal se nos queda? Se nos queda un profeta. Se lo voy a dar rapidito, ¿ok? También denuncia, ¿verdad? Sabemos que fue entre el 640 y 620 aproximadamente durante el reinado del rey Josías. Esto fue antes de la reforma espiritual de Israel que hemos hablado tanto, hecha por Josías, ¿ok? ¿Cuántos años tenía Josías cuando empezó a reinar? 8 añitos. ¿A qué edad empezó la reforma? A los 16 añitos de edad apenas, ¿ok? Vamos adelante entonces. En este momento, ahí en esa época está Sofonías. Habla acerca del día del Señor y del juicio sobre Judá, ¿ok? Pero también sobre un juicio universal enfocándose hacia el futuro, ¿ok? Habla acerca de la idolatría que siempre se le reclama a Israel, pero ahora agrega algo, diga conmigo, corrupción moral. ¿Se recuerdan qué fue lo que trajo el diluvio para las naciones? Corrupción moral. Ahora él habla acerca de esta corrupción moral también. Y no solamente la corrupción en la moralidad, sino también riquezas injustas y desprecio a Dios. ¿Me siguen hasta aquí? Hace un llamado al arrepentimiento. Habla acerca del juicio a las naciones.
Sofonías 2:3 dice: buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, buscad justicia, buscad mansedumbre. Habla acerca de la restauración futura, de la esperanza que hay en Dios. Dios los va a purificar, los va a limpiar de la rebelión, de la impureza, de la arrogancia. Y habla mucho acerca de que Dios va a quitar su arrogancia. Diga conmigo, arrogancia. ¿Ustedes creen que hay a veces arrogancia entre nosotros? Que nos queramos dar un concepto más alto del que debemos de tener. ¿Verdad que sí? Miren, ¿dónde fue que lo vi? Creo que lo vi en un video de un predicador, en una prédica, en un mensaje. El predicador, no, era una mujer. Estaba dándoles órdenes a las personas. Tú, ven para acá, muévete aquí, rápido, y párate acá. Y yo digo, hay palabras muy bonitas que se deben de utilizar y son por favor y gracias. Y si eres tan amable. Pero a veces la gente abusa de su autoridad. Oh, ya me acordé dónde lo vi, en una predicación de una iglesia. ¿Y ustedes qué están haciendo ahí? Les dije que pasaran aquí, pasen inmediatamente. Así, sin ninguna clase de respeto, una arrogancia terrible. ¿Y qué es lo que caracterizó a nuestro Señor Jesucristo que debemos de imitar? Su humildad. Tú no ves a un Cristo arrogante en ningún momento, ni cuando le acusaban de ser hijo de fornicación. ¿Se recuerdan? Ese pasaje lo tratamos, no me recuerdo en qué clase o en qué momento, pero el Señor les dice: ustedes dicen que yo soy hijo de fornicación y que vuestro padre es Abraham, pero en realidad ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo. Y ni mostró arrogancia, con mucha humildad lo dijo, pero les hablaba la verdad directamente, con mucho respeto. Porque ustedes procuran matarme a mí, y el único homicida desde el principio ha sido Satanás. Si ustedes hicieran lo que hace vuestro padre supuesto Abraham, no intentarían matarme, pero ustedes intentan matarme. Ahora consideren ustedes las obras que yo hago, de quién vienen y de quién proceden, porque estas obras no las puede hacer sino solamente mi Padre. ¿Me siguen hasta aquí? Diga conmigo, arrogancia. Dios promete guardar un remanente, diga conmigo, humilde y fiel. ¿Cómo debemos de permanecer? Diga conmigo, humildes y fieles. ¿Qué dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento acerca de la humildad? Ninguno tenga un concepto de sí más alto del que debe de tener. No te creas que eres más que otros. Antes bien piense de sí mismo ¿con qué? Con cordura, viendo a los demás como superiores a uno mismo. Diga conmigo, humildes y fieles, nos enseña este último profeta. Restaurar el gozo y la presencia de Dios entre ellos. Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará. Diga conmigo, gozo y presencia de Dios. Y esto me tocó mucho y con eso voy a cerrar. Habla del día del Señor, el juicio por el pecado, el llamado al arrepentimiento, la esperanza del remanente fiel. Pero Dios promete estar en medio de su pueblo. Los va a llenar de gozo y de su presencia. Dile al que está a tu lado que nada, pero absolutamente nada, te robe el gozo. Dice la Escritura, el gozo del Señor es mi fortaleza. Si hay algo que deberíamos de valorar en la iglesia del Señor, diga conmigo, es el gozo y la presencia de Dios. Los veo como indecisos. ¿Quieren que les diga qué dice la Biblia, el apóstol Pablo a la iglesia? Regocijaos en el Señor. Y no se queda ahí. ¿Me pueden decir la siguiente parte del versículo? Otra vez os digo, regocijaos. Así es que tú no puedes llegar con la cara cabizbaja, enojado, triste. Siempre debes de llegar con gozo, animando a los demás, con una sonrisa. Qué triste es saludar a alguien a quien le sonríes y se queda así. Dios te bendiga, hermano. Miren, la sonrisa te abre puertas como no tienes una idea.
El gozo del Señor contagia. Es más ameno y más bonito saludar a alguien sonriente, lleno de gozo. Por eso el apóstol Pablo dijo: regocijaos en el Señor. Otra vez les digo que vivan siempre alegres, que nadie te robe el gozo. De hecho, una de las peores cosas que dice el salmista David que le puede pasar al ser humano, ¿cuál es? Perder el gozo de su salvación. Él le dice: Señor, vuélveme ¿qué? El gozo de mi salvación. Debemos de estar alegres, felices, contentos, porque Dios nos ha salvado a través de nuestro Señor Jesucristo, y saludar a todo mundo alegres. Pero otra cosa que debemos de valorar, diga conmigo, es su presencia. Ahora, ¿dónde está su presencia? Nosotros somos templo y morada ¿de quién? Del Espíritu Santo. Su presencia está en todo lugar, en todo momento. Cuando nos reunimos como congregación, por eso cantamos: en esta reunión Él ha prometido esto dice el corito, ¿ok? Ya les expliqué en el podcast a qué se refiere donde hay 2 o 3 reunidos, ¿ok? Pero donde 2 o 3 en mi nombre estén, ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré. Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí. Su espíritu me hace. No, yo lo siento en mí, yo lo siento en mí. Su espíritu me hace cantar. Está bien bonito ese corito, ¿verdad que sí? El gozo del Señor es mi fortaleza. Si algo debemos de cultivar cada día, diga conmigo, es la presencia de Dios. Cuando somos conscientes de su presencia, vamos a vivir mejor. Pero a veces pensamos que la presencia de Dios nada más está en un culto, o en una reunión, o donde hay gente vomitando, o donde hay gente revolcándose, porque si no, no hay unción. No sé si me estoy explicando. Nosotros tenemos que ser conscientes de la presencia de Dios. ¿Dónde está la presencia de Dios? Camina con nosotros. ¿Me dicen amén? Por eso donde tú llegas, como eres portador de la presencia, algo tiene que suceder. Pero esperamos que las cosas nos sucedan a nosotros, cuando dice la Escritura que las señales nos van a seguir porque somos portadores de su presencia. Y en lugar de andar buscando la presencia en lugares, deberíamos de llevar la presencia a lugares. ¿Dónde se busca la presencia de Dios? Dale más fuertes aplausos, Señor. Y con eso cierro. Diga conmigo: en el lugar secreto, en la fuente. No la busque en los cultos. Ahí se manifiesta porque todos estamos llenos de su presencia. Tú no te llenas del Espíritu Santo en un culto, en una reunión. Tú te llenas en el lugar secreto. ¿Alguien dice amén? En donde cerrada la puerta, el Señor te llena de él, en tu comunión en el lugar secreto. Pero como descuidamos tanto el lugar secreto, pues queremos venir aquí a que el Señor nos llene y nos unja y sintamos escalofríos. ¿Verdad que sí? Y no es así. Escuche esto, por favor. Tu lugar secreto, cerrada la puerta, es donde el Señor te va a dar todo para que lo lleves en público. El Señor nos lo dio en ejemplo. El Señor andaba yendo en culto, de fiesta en fiesta judía, todo el tiempo en el templo. Cuando más tenía que hacer milagros, cuando más tenía que sanar, cuando más tenía que predicar. ¿A dónde iba, hermanos? De verdad, dígame, ¿a dónde iba? ¿Qué hacía? ¿Se apartaba para qué? Para orar, sin importar el cansancio. Él nos enseñó dónde está la presencia del Espíritu Santo. Hermanos, por favor, ¿qué hizo el Señor Jesús antes de iniciar su ministerio para prepararse espiritualmente? Más de lo que ya estaba, porque ya el Espíritu Santo había descendido sobre él en forma de paloma. ¿Qué hizo antes de iniciar su ministerio? Fue a un culto, fue a pedir oración, a que le impusieran manos. ¿Eso fue lo que hizo? Porque hay gente que si no le imponen manos, si no se cae cuando le ponen manos, no, el Espíritu Santo no estuvo ahí.
Él se apartó 40 días en ayuno y oración. No busque la unción del Espíritu en otro lugar que no sea la comunión con Él. Ayuno, oración, clamor, lugar secreto mueven la mano y el poder de Dios. ¿Me dicen amén? All right. Ánimo. Ya no nos volvió a dar tiempo para preguntas, mis disculpas, pero ahora sí les puedo.